Eso puede ser por diferentes motivos, sonrisa gingival. En primer lugar puede ser un tema dental, corona muy corta, ¿no? Exceso de encía, un sobrecrecimiento maxilar desproporcionado, es decir, una causa esqueletal. O podría ser un labio corto, porque el labio no llega, ¿no?, a hacer su extensión completa. También puede haber una involucración con el tema del frenillo, diferentes causas, pero lo más importante es la etiología. Entonces vamos a dar algunas pinceladas ya con algunos conceptos en cirugía periodontal. Ya. La estética de la sonrisa tiene tres pilares principales. Ya. La estética blanca son los dientes, ¿no?, y ahí están los esfuerzos por las carillas, las coronas, el blanqueamiento y todo lo demás. Por mucho tiempo fue un concepto central, los dientes. Ya, hoy en día no solamente son los dientes, sino es aquello que acompaña esa simetría o esa armonía, que es la encía, ese marco. ¿Ya? Y el otro concepto es la estética roja, que son los labios. ¿Ya? Hoy día nos vamos a centrar en la estética rosada. Entonces, dentro de periodoncia hay muchas técnicas. ¿Ya? No solamente es raspado y alisado radicular, que ustedes han visto en estas semanas. Ustedes dirán, wow, no, periodoncia, pero esto es raro, puro raspado y alisado radicular. No, ese es un primer capítulo, es la base, para que ustedes después desarrollen técnicas mucho más complejas, ¿no? Y ahí viene también la demanda estética del paciente para transformar sonrisas y armonizar, ¿no?, de extremo a extremo. Entonces acá hay algunos conceptos principales que ustedes deben haber escuchado, deben haber leído, deben haber ustedes también preguntado, ¿no?, en algunos consultorios. Alargamiento de corona clínica, ganancia de corona clínica, gingivectomía, gingioplastia, recuperación de espacio. ¿Parecen sinónimos? ¿Hay alguna diferencia? Sí, y hay algunos temas términos técnicos, ¿no?, que son los correspondientes. Si ustedes van a la literatura, mucho se habla de alargamiento de corona clínica, y pareciera ser este el concepto que engloba una ganancia de corona clínica, y para eso yo voy a hacer una técnica que se llama gingivectomía, gingioplastia. Y en estos casos, en algún momento también estaría yo involucrando el tejido óseo y haciendo una recuperación de espacio biológico. Entonces, si vemos acá, parecieran entremezclados, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a llegar a la clínica 2, tienen a su paciente, una corona fracturada o una caries subgingival, no pueden aislar, no pueden hacer la reconstrucción. ¿Qué es lo que quiere hacer el doctor? Quiero hacer mi recuperación de espacio biológico. Es su récord, cirugía de recuperación de espacio biológico. Yo te explico, para hacer esa técnica, tú vas a hacer una gingivectomía, que es un recorte en sí en sentido vertical, es un exceso, vas a hacer un recorte. Gingioplastia es que a ese exceso o a ese volumen tú vas a hacer una remodelación, como quien dice, adelgazando. Ya, entonces en sentido vertical y en sentido horizontal. Y con esto nosotros vamos a conseguir una ganancia de corona clínica, que es lo mismo que un alargamiento de corona clínica. Ya, si ustedes ven, buscan artículos, muy poco, nulo, escaso, dicen, vamos a hablar de recuperación de espacio biológico. Casi todo es alargamiento de corona clínica, ese término más aceptado. Como este artículo, por ejemplo, el Periodontology 2000. El Periodontology 2000 es una de las revistas líder, no solo en periodoncia, sino también en odontología. La mayor producción científica está en periodoncia. El alargamiento de corona clínica es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en la práctica periodontal, y principalmente por este tipo de situaciones, ¿no? Disarmonía, los márgenes gingivales, el paciente quiere mejorar su sonrisa, bueno, se hace ortodoncia, se quiere hacer carillas, pero estamos a expensas de una alineación dental, ¿no?, manejando el color o la forma dental. Pero como nosotros compensamos, entonces ahí está el diagnóstico. ¿Será labio corto el paciente? ¿Será un sobrecrecimiento maxilar? ¿Cuál es la causa en este paciente? Bien. Entonces, vamos a las bases. Este es un artículo clásico de Gary Armitage, lo he puesto en el aula virtual en las primeras semanas. ¿Ya? Este es un artículo clave que habla de la entrevista al paciente. Yo como dentista recibo a mi paciente, hago el cuestionario, evalúo el periodonto, hago periodontograma, radiografías, consultas.
De eso trata lo que hemos conversado tanto de este artículo. Hay en español también, ¿no? Y nos habla de todo este preliminar, ¿no? Ya todos quieren entrar de frente a la cirugía, pero no. A su paciente clínica igual, periodontograma, fotos, radiografías, análisis, todo. El diagnóstico también, eso ustedes lo saben, con nuestra sonda periodontal Carolina del Norte, frente a qué estado, a qué diagnóstico, ¿no? Encontramos si es salud periodontal, si es una gingivitis o una periodontitis, hay que estabilizar. Está contraindicado en pacientes con gingivitis, con periodontitis con alteración en el periodonto, hacer una cirugía de carácter estético, ¿no? Primero hay que estabilizar la salud. Y otro requisito más, a ver si se acuerdan, con el índice de higiene oral. Lo mínimo posible, lo menor posible. Les dije 10%, ¿no? Lo mínimo posible, a veces hasta 15%, ¿ya? Entonces, ustedes no pueden intervenir en un paciente que tiene placa supragingival, que está inflamado, que está consangrado, ¿no? No se debe, no está bien. Primero la salud y después ya todo lo que continúa. Es como decir ustedes hacer una curación en una pieza que está, pues, ¿no? Con cálculo, con sarro y todo lo demás. Todo empieza en la fase 1 periodontal. Bien, su radiografía de diagnóstico que nos va a servir, ya, yo como periodoncista y ustedes también como clínicos, no vamos a ver encía, pero sí vamos a ver hueso, la altura del hueso, cómo está el espacio y ligamento periodontal, y podemos detectar también algunas particularidades a nivel radicular, ¿no? A veces en pacientes con ortodoncia vemos que están muy esforzadas las raíces, ¿no? O podemos evidenciar también sospecha de alguna fractura, algún trazo, ¿no? Lo vemos en la radiografía. Los parámetros periodontales que ustedes conocen, movilidad dental, no podemos hacer ni alargamiento de corona, ¿no? Ni recuperación de espacio si es que tiene movilidad dental. Así. Igual el pronóstico, me ha pasado, miren chicos, en el primer curso de clínica, cuando yo ingresé a la universidad científica, fue clínica 4. Y en clínica 4 éramos varios profesores en diferentes turnos. Es decir, hoy día vemos a tu paciente y en la siguiente estás acompañada, pero con otro docente, haciendo el seguimiento. ¿Sí? Entonces, hay un criterio muy importante aquí, un documento médico legal que es la historia clínica. Esa historia clínica, pues uno firma, uno realmente como docente y también como profesional verifica los pasos, los procedimientos que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Que cuando ustedes indican una recuperación de espacio biológico, ya tiene que haber un acuerdo entre todas las especialidades. Periodoncia, rehabilitación, endodoncia. Me explico. Si esa pieza es para extraer, va a ser para extracción dental, no tiene sentido de que se inicie una endodoncia y que se haga un alargamiento de corona clínica. Entonces lo que había pasado es que le habían hecho un alargamiento de corona clínica en otro turno. Viene conmigo y endodoncia dijo que ese diente no va, rehabilitación oral, ese diente no va. Y ya le habían hecho la recuperación de espacio biológico. Y lo que me pidieron era que yo por favor conduzca la exodoncia. Entonces ese es un tremendo problema con el paciente. Entonces sí, conversé con los colegas para que la decisión que se tomó se siga, digamos, manejando en ese turno con ese tutor para poderle explicar al paciente, porque el paciente puede decir, bueno, pero me has hecho una recuperación de espacio y de repente me has avanzado algo más y ahora me vas a cambiar los planes para sacarme el diente. O sea, es un sufrimiento en verdad innecesario, ¿no? Entonces, acá viene mucho el tema de selección de caso del paciente. Si ustedes van a hacer una recuperación de espacio biológico, se supone que es una pieza rehabilitable, ¿no? Se va a colocar una restauración, una corona, una endodoncia se puede hacer. Verifiquen, ¿no? Ustedes están llevando endodoncia, hay conductos que son calcificados, ¿no? O en rehabilitación oral, ustedes llevan prótesis fija también, la proporción de corona, de repente no se puede. Entonces, ¿para qué hacer un alargamiento de corona? Vienen problemas legales con el paciente después. Entonces, tener en cuenta esos criterios, si es que el paciente corresponde o, ¿verdad? No, antes que ustedes vayan ahí con su bisturía que debe iniciar, ya están anestesiados, verifiquen bien. Con su equipo de trabajo, a ustedes les va a tocar trabajar también con
en una clínica, de repente ustedes son endodoncistas, ya consulten con el de perio, consulten con el de rehabilitación, para que todo esté articulado. Ok, esto ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Tenemos que evaluar dónde está el margen gingival. ¿Está al mismo nivel, está con un sobrecrecimiento o está con una retracción, una recesión? 0, negativo, positivo o entero. Ya, eso también es importante, porque miren aquí la situación. La situación es importante acá. Tú le vas a hacer un alargamiento de corona clínica. ¿Le vas a exponer cemento? Tú le vas a hacer alargamiento de corona clínica. ¿Para qué? ¿Necesita? No necesita. Y en este caso, sí, tienes un margen para poder llegar a, digamos, al úsero. Entonces es el diagnóstico, no se ve, chicos. En esta parte decisiva, a veces uno dice, no, vamos a alargar corona, y se encuentra con una parte anatómica que ustedes conocen. Pero, ¿qué pasa? Se olvidaron ahí en la parte de reconocimiento. Ok, este fue un artículo que publiqué, fue un motivo de mi tesis de la maestría, que evaluaron la corona clínica, evaluamos la corona clínica y la corona anatómica. Es diferente. Esta es una corona clínica. En rojito, margen, en amarillo, pus. En el otro, corona anatómica, en rojito, margen, en amarillo, pus. Pero la corona clínica solo corresponde desde el borde incisal hasta el margen gingival. Pero la corona anatómica o real viene a hacer todo este trayecto hacia el úsero. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta. Este fue una serie de casos, un estudio observacional en pacientes con erupción pasiva alterada. La erupción pasiva alterada es cuando hay un sobrecrecimiento gingival, no ha podido el margen gingival reposicionarse a nivel apical lo suficiente y parece que el paciente tuviera bastante encía cubriendo. Esa es una alteración en la erupción dental. Recuerden de que cuando brota la pieza dental hay este fenómeno de acomodo, el margen gingival migra hacia apical. Y si no migra lo suficiente, se interrumpe, es una erupción pasiva alterada. ¿Ya? Es más frecuente de lo que ustedes creen. ¿Ya? Porque es el típico paciente corona clínica corta. Corona clínica corta. Pero ojo, es corona clínica corta porque el margen no se ha retraído. No es corona clínica corta porque se ha desgastado. Paciente con bruxismo, paciente con afición. Porque yo puedo decir tiene corona clínica corta, pero el problema es que ha perdido sustancia dental, estructura dental. Ya, entonces esa es otra diferencia. A veces estamos viendo todas las problemáticas que aparecen. Un artículo clave de Mele del año 2014, no, del 2018. MGJ es línea mucogingival. Línea mucogingival, línea mucogingival. Hay subtipos, hay subclasificaciones. En el tipo A está la línea mucogingival apical con respecto al UCE. En el B, la línea mucogingival corresponde al UCE. Y miren acá, en el tipo C, parecido al A, en el tipo D, parecido al B. Aquí la diferencia es esta distancia que hay. ¿Ven? Separado, separado, puntito, puntito. Esta distancia es del hueso al pus, del hueso al luz. Yo cuando voy a hacer una recuperación de espacio quiero saber cuánto es esa distancia para poder ganar, para poder recortar encía, recortar hueso. Esto es una clasificación de erupción pasiva alterada. La definición de la sonrisa, bueno, según la Real Academia Española, ¿no? El acto de acción o efecto de sonreír, ¿no? Y acá, bueno, hay un poquito más de concepto, ¿no? Con respecto a la importancia, el impacto que tiene la sonrisa en el ámbito social, ¿no? De la autoestima del paciente. El problema de la sonrisa gingival
¿no? Principalmente esquelético, es notorio, ¿no? Está acompañado por un crecimiento del maxilar en sentido vertical desproporcionado. No todo se corrige con cirugía periodontal. A veces necesitará una cirugía más compleja que es la ortognática. ¿Han escuchado? Que es más traumática. A nivel de hueso, sirve la cirugía ortognática para hacer avances o retrocesos, o en sentido vertical también, hacer reducciones. Acompañado de ortodoncia, tiempos prolongados. Entonces el paciente a veces tiene altas expectativas. Y en sus manos, en sus alcances, está de repente una cirugía periodontal, carillas, y eso corresponde ya a un ámbito cirugía bucomaxilofacial, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de procedimientos que es hoy día debatible, que es el uso de productos como Botox, ¿no? La toxina botulínica y otros más que tienen un uso corto. O sea, el paciente, hay unas mejoras significativas, pero está sujeto a que de aquí a un tiempo necesita nueva aplicación, ¿no? Y se hace dependiente también para tener ciertos contornos, ¿no? Deseables para el tratamiento de la sonrisa gingival. Muy bien, entonces la estética de la sonrisa. Este es un enfoque multidisciplinario, ya, porque hay que verlo desde el punto de vista también oclusal. Si nosotros hacemos un diseño de sonrisa, tener en cuenta, ¿no? En una proporción deseable, necesito ganar algunos milímetros para hacer un contorno y nivelar los márgenes gingivales, los cenit gingivales, pero al mismo tiempo, en sentido cervical, necesito una ganancia. Un error, y algo muy frecuente, y espero que ninguno haga esto, es decir, tú necesitas una ganancia, entonces desde el borde hasta apical, gana, desde este borde incisal hacia apical, gana, digamos, esa distancia deseable, dejando de considerar que también ha habido una pérdida en sentido incisal, ¿no? Viendo ya el tema del articulado y el tema de la oclusión, es factible, ¿no? Hacer una reconstrucción, ¿no? Cambiar el plano de mordida. Entonces, no todo es reducción, sino también es devolverle al paciente algunas pérdidas o de alguna forma tratar de llegar a un ideal. Entonces, para esto hacemos un diagnóstico integral para establecer el pronóstico teniendo en cuenta las expectativas del paciente. Y el costo-beneficio también. Si el paciente está o no dispuesto a invertir, ¿no? Cierta cantidad de dinero, tiempo, fases, para poder cumplir con un diseño adecuado. Bueno, más artículos que han evaluado proporciones dentarias. Tengo unas tesistas que ya sustentaron, hicieron en estudiantes de estomatología mediciones de los parámetros gingivales. Ya, lo que ellas encontraron era básicamente algunas discrepancias, ¿no? Evaluaban el sector anterior, la posición del cenit. El cenit es el punto más apical del margen gingival. Cenit. En los caninos está ligeramente un poquito hacia distal, tiene una tendencia a irse un poquito hacia distal el cenit. Después, hay un triángulo aquí muy famoso, un triángulo estético, que se forma canino central en la base y la punta vértice es el lateral. Ese es un triángulo que se forma. ¿Ya? Es un triángulo, ¿se entendió, no? ¿Sí? No está al mismo nivel. Miren que los laterales están un poquito más hacia coronal, ¿no? Con respecto a canino y a central. Y también tiene una tendencia a irse hacia distal, los cenits. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen un alargamiento de corona, no pretendan que el cenit quede hacia mesial, ¿no? Quedaría estético. ¿Cómo se vería un central con el cenit hacia mesial, ¿no?
Ya, entonces son detalles también que hay que considerar. Bueno, el análisis labial también es importante. En reposo, vamos a hablar lo que es la competencia labial, ¿no? O falta de competencia labial. Cuando un paciente está en reposo, evalúen, miren a su compañero ahorita en reposo, ¿ya? Y hay un hecho tratando de compensar ese cierre, ese pliegue, se nota porque aquí en el músculo, ¿no?, inferior del labio inferior, ahí se decía por querer cubrir, ¿no? Este también es un rezago de alguna práctica de rinoplastia que no se tomó en cuenta, ¿no? También el hecho de la longitud del labio. Queda una nariz muy bonita, perfecta, pero le queda a la modelo, ¿no?, a la persona, una sonrisa gingival. ¿Han visto? Algunas personas se deben estar acordando de algo. Muy bonita la nariz, la rinoplastia, pero ahora sonríe todo el tiempo, aún estando molesto, ¿no? Entonces, esta apuesta es muy importante porque ustedes están evaluando la exposición del ENSI, entonces de perfil también. Ya, esto no es algo voluntario, cual, a ver, te voy a medir cómo está tu competencia. No, paciente, póngase usted de costado, ¿ok? Estoy evaluando, estoy viendo, porque si es algo forzado, él va a tener esa intención, ¿no?, y cerrar. Muy bien. Entonces, una tabla del consenso del año 2017 de la nueva clasificación que nos dice todas las deformidades bucogingivales que existen. Nosotros hemos estudiado, Melissa, full salud, gingivitis, periodontitis. Pero hay otros capítulos más que no los hemos desarrollado porque vamos a alcanzar el curso. Son las deformidades o condiciones mucogingivales. No se olviden de este concepto, ¿ah? Condiciones y deformidades mucogingivales. Y son todas estas de acá: recesión, falta de encía caracterizada, profundidad de surco o vestibular disminuido, frenillo en mala posición, aberrante, exceso gingival. Y vamos a centrarnos en este hecho. Punto 5. ¿Cuáles son los motivos? Miren, pseudobolsa, margen gingival no inconsistente o falta de uniformidad, que el paciente sonríe y muestra demasiado alargamiento de corona gingival, alargamiento de corona y color anormal. Si esto lo hemos visto en algunos de los casos que tienen algunas pigmentaciones melánicas, que son raciales, son algunas manchas, se llama nebus son los lunares, se llama melanosis gingival, o antiguamente llamado melanosis del fumador. Creían de que era exclusivo del fumador, falso, ¿no? Es también asociado a un tema también étnico, racial, ¿bien? Así como el color de la piel, igualito. Gum smile o sonrisa gingival, labios cortos, como les había mencionado, actividad labial hipermóvil, corona clínica corta, extrusión alveolar, evolución pasiva alterada, exceso maxilar, hiperplasia gingival. Todos estos son las causas, ¿no?, los orígenes de una sonrisa gingival. Bien, un poco más de parámetros estéticos, vamos a hablar a la parte quirúrgica. Ya, ¿han escuchado del Dr. Chu, Steven Chu? Hay unas plantillas, como unas reglitas, ¿no?, que nos dicen la proporción áurea, la proporción divina, ¿no? Esas reglitas nos sirven, o nos servían mucho hace tiempo para hacer la recuperación con los alargamientos de corona clínica, ¿no?, que miden básicamente la distancia vertical y el ancho. Para, según eso, nosotros mapear cuánto vamos a alargar. Ya, Steven Chu es un autor, es un referente mundial, nos habla mucho sobre este tema. A ver, integridad biológica. Sobre este caso ustedes podrían hacer alargamiento de corona clínica. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Fase 1. Sentarlo al paciente, conversar con él, motivarlo. Señor, usted tiene este problema, espejito. Hablarle de todo lo que está sucediendo, que tome conciencia,
¿no? Darle pautas, instrucciones es nuestra primera estrategia. Segundo, sentarlo en el sillón, los guantes, ya saben, ¿no? Nuestra terapia periodontal efectiva. Acuérdense de que alargamientos de corona viene recién en una fase 2, correctiva, por eso es quirúrgica, correctiva. ¿No, Lucy? Fundamentación biológica para todos, general, simplificado, su IOS, diagnóstico completo. Ya, y bueno, esta es parte de un borrador que quedó ahí draft, una intención de un artículo que estábamos desarrollando en el año 2022, ya tiene bastante tiempo. No es como un libro, pero es una lógica que si nos ponemos un poquito a analizar a fondo, tiene mucho sentido, ¿no? Por problema de los pacientes. El paciente no se cepilla, ¿no? Porque no tiene la instrucción, porque no tiene la suficiente adherencia, el deseo de hacerse una limpieza en casa. Va a acumular biofilm, ¿no? Placa, biofilm dental. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Inflamación gingival. Por lo tanto, va a haber sangrado, ¿ya? Y acá viene el problema del paciente. El paciente no se cepilla porque sangra. No, doctor, no me voy a cepillar porque sangro. Y esto sigue incrementando, ¿no? Es como un ciclo. Continúa y cada vez se hace peor. Esto tiene que ser interceptado. Buena conducta, ya, paciente bien instruido, buena técnica de cepillado, reducimos el biofilm dental, reducimos esa inflamación, resolvemos el sangrado. El paciente tiene miedo a cepillarse porque sangra, ya, tiene miedo a cepillarse, sangra y esto continúa haciéndose un ciclo vicioso. Ok, otros parámetros estéticos. Acá, ¿qué alargamiento de corona vamos a hacer? ¿No? Un diagnóstico con falta de precisión, es decir, doctor, mire, como este está alargado, pues acá también con peso y acá también. ¿No? Acá está el problema, la recesión. Hay una cirugía, una técnica que se llama recubrimiento radicular, con diferentes técnicas que en lo que consiste es en colocar una porción de encía, vamos a llamarlo así, es un injerto de encía para cubrir este defecto. Un injerto del paladar, ya es un injerto de tejido conectivo del paladar del mismo paciente. Se le extrae como si fuera un rectángulo larguito del paladar. No se preocupen que el paladar es muy generoso, ¿no? Se recupera rápido, se prestadito nomás. Se extrae mediante una técnica, por ejemplo, puede ser un colgajo de cubrimiento o una técnica de túnel también. Se regenera y al cabo de unas semanas bien, se va cubriendo ese defecto. Y acá también, ¿qué alargamiento le vas a hacer ahí? Es más que tú tienes que devolverle al paciente, más que quitarle, ya perdió bastante. Ya existen materiales, ya materiales dentales que son matriz dérmica celular, lo venden, o también venden como unas membranas especiales, ya que lo que va a hacer es, en vez de quitarle el paladar al paciente, lo compras, son más caras, ya, y con eso vamos a la cirugía. Pero nada como el injerto del mismo paciente, del mismo paladar, es lo mejor que hay. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, los parámetros estéticos, integridad biológica. Ya, bueno, hay diferentes técnicas para hacer el manejo gingival, periodontal, para la toma de impresión, desde técnicas clásicas como las copitas de Ripoll, que son, no sé si todavía se utilizan, amigos, las copitas de Ripoll. No, ya. Ya no, ya. Pero no porque sean malas, sino porque te generan mayor tiempo clínico. Pero ¿han visto? ¿Han escuchado Sí. de Ripoll? Sí. Me encantaban a mí. Es más, hasta en mi práctica yo las he usado. Ahora por falta de tiempo, no las hago, pero aficionado a eso. De repente,
O sea, hay una evolución también grande con respecto a los hilos retractores y las técnicas, ¿no? Un primer hilo, un segundo hilo, y cómo lo manejas, claro, y la destreza también. Pero tengan en cuenta que a veces no solo se queda en el surco, sino un poco más adentro, ¿no? Un poquito más de presión por nuestra impresión que vamos a tomar. Esa es una pregunta que aprovecho para ver si alguien me puede ayudar. Porque cuando colocamos doble hilo, definitivamente ahí presionamos bastante más. Entonces, generalmente la técnica es: colocas el hilo de 3-0, que es el más delgadito, adentro, y colocas encima el 2-0, que es el grueso. Entonces, sacas el 2-0 y te quedas con el 3-0 ahí. Pero ese 3-0 está bien empaquetado. O sea, definitivamente rompes ahí todo lo que está con anestesia. Obviamente está demasiado. Muy bien, miren, qué interesante, porque acá tenemos previo rehabilitación oral para miren, chicos, habían dos posturas muy marcadas, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista conservador como periodoncista, yo, aunque me costaba más tiempo, sentía que era más amable con los tejidos haciendo mis copitas de ripollo, ¿ya? Pero esto, que es más práctico, ya de todas maneras sobrepasa algunos límites biológicos, pero es por un ratito, ¿no? O sea, también la capacidad recuperativa es impresionante, o sea, no va a ser algo irreversible, ¿ya? Pero la pregunta es medirlo, ¿no? A ver qué tan drástico, o si ha habido algún cambio sustancial con respecto a la siguiente cita. En ese ciclo donde hemos hecho, en mi experiencia, yo te debo decir, obviamente va a depender del fenotipo, porque si es un fenotipo delgado y haces eso, el fenotipo es el grosor de la encía. Si es un fenotipo delgado, a la siguiente vas y hay una pequeña retracción. Pero cuando es un fenotipo grueso, se mantiene. Entonces, dependiendo el grosor de la encía, antiguamente era el biotipo. El biotipo era fino o grueso. Hoy en día el concepto es fenotipo porque incluye también el morfotipo óseo y también porque existe la capacidad de cambiar y repotenciar ese fenotipo colocándole un injerto. Era muy delgadito, muy fino. Necesito que sea más grueso, le coloco un injerto y mejoro condiciones. Por eso es que habla de fino. Entonces lo que dice el doctor fenotipo, lo que dice el doctor es cuando es delgadito, muy fino, se corre el riesgo de encontrarlo medio retraído, ¿no? A la siguiente. Y también el fenotipo es lo que te habla un punto clave, porque si vamos a las bases biológicas, fenotipo y genética, ¿qué es? ¿Te acuerdas genética? Sí. ¿Qué cosa era el fenotipo y genética? Lo físico. Eran las características físicas, era la expresión del genotipo. El genotipo eran los genes heredados y el fenotipo era la expresión física, la característica, lo que se observa, y eso es lo que es la encía. Entonces, yo sí he visto que hay una recesión que es, probablemente es muy finita, pero sí he visto que hay. Entonces, cuando yo tengo un fenotipo delgado, entonces ya la pienso. ¿La pienso depende de qué? Si voy a hacer una corona metal cerámica, me la estoy jugando, porque voy a retraer y voy a exponer la línea de terminación. Pero si voy a hacer una libre de metal, no tengo tanto tema, ¿no? Porque finalmente nunca va a definirse muy bien esa línea. Eso es desde el punto de vista de la rehabilitación. Sí, cuando es un biotipo, fenotipo grueso, es más resistente en todo sentido. ¿Ya? Ahora les voy a poner la siguiente situación. Estamos en el caso de una pieza, imagínense la 1-1, se instala una corona, pero el tallado de la preparación fue muy subgingival, infragingival, más de lo que debería ser, se les pasó la mano. Y ustedes siguen para adelante con su corona, probaron todas las estructuras, lo cementan. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber empaque también. Les pongo el caso, son dos pacientes. Uno tiene fenotipo fino y el otro tiene grueso. Les pasó el mismo error en los dos pacientes. ¿Ya? Error no, ya es un crimen ya.
Vamos a suponer de manera ficticia cuál es la respuesta al tejido blando en los dos casos. Bueno, están frente a una invasión de espacio biológico, definitivamente. ¿Ya? Porque ustedes están, no para un ratito, no para un hilo dental, un hilo retractor, ¿no? Ya para una corona que va ahí coexistir con todo el medio oral, ¿no? Y con determinada anatomía y sobreextensión. En el fino, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Retracción, sí o sí, se retrae. Y en el grueso, inflamación, enrojecimiento, encías, ¿no? Contorneadas, y se ve frecuente. Entonces, llega el paciente a clínica, ¿no? Ustedes están ya en séptimo, octavo. Doctor, quiero cambiarle esta corona a mi paciente, mire cómo está. Evaluamos, es una corona sobreextendida, sobrecontorneada. Se cambia la corona y ¿saben qué? Va a hacer una recuperación de espacio biológico. Es como si tú no lo hubieras dejado respirar, ¿no? A ese periodonto. Has violado esa distancia natural que debería existir. Porque esa corona está sobrepasando ese límite. Y orgánicamente se da una recesión cuando es fino, porque quiere recuperar esa distancia a expensas de una pérdida. ¿Se dan cuenta? O sea, te sobreextendiste y se va a retraer la encía y el hueso también. Necesita esos 3 milímetros para respirar. ¿Ya? Y si es grueso, tiene la fuerza, la capacidad de decir, no me voy a retraer, yo quiero la distancia, entonces estoy generando inflamación, sobrecrecimiento. Ya es una respuesta muy común y es una indicación para replantear esa prótesis y hacer una recuperación de espacio biológico. Y cuando hago una recuperación de espacio biológico, quiere decir de que estoy haciendo una ganancia con una clínica, un alargamiento con una clínica y posiblemente utilice gingivectomía, gingivoplastia, ¿no? Desgaste de hueso, y estoy empleando esos términos que les he comentado. Y ahora sí, le estamos aterrizando más a la parte clínica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Todos? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, un tallado. Le han metido ahí, pero la fresa, la cilíndrica hasta el fondo, ¿no? No se ve ni la terminación, ¿no? Entonces, ya están ustedes conduciendo a un escenario de inflamación también, ¿no? Entonces, tener en cuenta preparaciones ideales. Esto es lo que hemos visto. 3 componentes: surco gingival, epitelio único y colectivo. ¿Cuánto debe medir? 3. Técnicamente 3 milímetros. Si en este proceso, imagínense, vamos a hacer acá un ejercicio. Nos olvidamos de esta parte. Hay una invasión de espacio biológico y yo hice una gingivectomía, un recorte gingival. Y yo mido y mide 2. ¿Qué tengo que hacer? Mide 2. Me falta 1 milímetro. Me voy a extender haciendo una eliminación de la porción del hueso. Osteotomía. Necesito 3 milímetros. ¿Ya? Esa es la lógica cuando abrimos un colgajo y hacemos el desgaste. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana también. ¿Ya? Y acá está la evolución de que el espacio biológico ha sido reemplazado por el tejido de adherencia supracrestal. Los tiempos de curación, también esto les había comentado en la teoría. Consideraciones anatómicas. A veces hacer el alargamiento de corona incluye también hacer una frenectomía. Ya, frenillos aberrantes también. Consideraciones sistémicas, hiperplasia gingival. ¿Por qué ocurren estos alargamientos gingivales? A ver al fondo, que está echadita cómodamente. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. ¿Ah? Por fármacos, ya. Y en ortodoncia porque es común. Por la presión. Por la fuerza de los brackets. El motivo principal es que estos brackets, estos aparatos, es un factor retentivo. Ya para que fácilmente, pues, con estos restos alimenticios generen una respuesta inflamatoria. Hay una gingivitis inducida por biofilm, seguramente. Ya. Cuando yo estaba
cuando yo era estudiante de posgrado, recibía pacientes de ortodoncia, ¿sí? Cantidad, para hacer estos tratamientos. Entonces, a veces, si había tiempo, lo correcto es hacerles una terapia periodontal no quirúrgica y el paciente se recupera, pero se necesita cooperación del paciente y lentamente va reduciendo, ¿ya? Pero a veces era tanto que no le podía, y se salía el bracket y no le podía colocar los accesorios, no pasaba las ligas, había que hacer la gingiviectomía. Es bastante común esto en pacientes de ortodoncia, ¿ya? Los fármacos también. Y bueno, este es un cuadro resumen que dice que se tiene que hacer en cada uno de los casos. Eso me parece. Este es otro artículo que hicimos, un artículo del año 2023, en las causas de la sonrisa gingival, ¿no? Si presenta un labio corto, hay una técnica que se llama reposicionamiento labial, que la hacemos en periodoncia, lo podemos hacer en periodoncia, ¿ya? Internamente, ya delimitamos de la línea mucogingival hacia la mucosa una franja más o menos de unos 7 milímetros. Todo eso se delimita y se elimina y se sutura, ya se sutura. Entonces, claro, estamos quitándole una banda y estamos afrontando para que no haya esta, para que el labio quede más en este caso, les voy a mostrar una imagen, pero hay un efecto de reposicionamiento. Hay residuo, eso es lo malo, hay residuo, un porcentaje. La inyección con toxina botulínica también es una opción, no lo practico, no puedo dar recomendaciones sobre eso, es un tema informativo, hay mucha controversia, porque eso también tiene que ver con el ámbito médico, ¿ya? Corona clínica corta, esto ustedes tranquilamente pueden manejar, alargamientos de corona clínica, la cirugía ortogmática para aquel que se dedica a cirugía maxilofacial, y bueno, la gingiviectomía, que ya habíamos mencionado. Ya. Miren por qué será diferente, acá es gingiviectomía y acá es alargamiento de corona. Pero no son sinónimos. La idea acá no es confundirlos, sino abrir su horizonte, ya, porque cuando ustedes aprendieron, les enseño, imagínense, solo recuperación de espacio, pero cuando ustedes van a un curso de clínica, así, les hablan de la gingiviectomía y del alargamiento, ustedes hacen sinapsis, ¿no? Hacen una explosión, porque no logran comunicar esos conceptos. Si hay hiperplasia gingival, lo único que corresponde es solo eliminar exceso de gingiva. Sin embargo, para hacer un tratamiento de corona clínica corta o elusión pasiva alterada, a veces voy a tener que remover hueso también, hacer una recuperación de espacio, porque necesito 3 milímetros. Aquí, de hecho, existen los 3 milímetros, porque es un crecimiento hacia coronal, de hecho que tengo. No me involucro con el tejido óseo, por lo tanto no voy a hacer colgajo. Acá sí, posiblemente. Si estoy con suerte, si estoy bendecido sería, todos los días estamos bendecidos, pero hacemos ese alargamiento con corona y si tengo 3 milímetros no necesito abrir colgajo. Acaba la cirugía con una gingiviectomía solamente. Si no tienes esos 3 milímetros, colgajo y a recuperar ese contorno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Un resumen de resumen. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? No, porque puede ser. No. ¿Alguna aportación adicional para el tema? Ya, hay algunos instrumentos que tienen que conseguir para la próxima semana, que es de cirugía de recuperación de espacio.